estoy recagando de frío. Pero igual, voy a grabar la review. Moto G52, gente. Creo que es una de las reviews, uno de los teléfonos que más me hypeó, que más esperé, que más esperaron, que todo el mundo quiere saber, que está el presupuesto de todo el mundo y les tengo que confesar algo, gente. A ver, yo sé que Moto me da equipos de gama alta también, a veces como el Edge 30 Pro, como el Edge 30 que estoy por recibir y demás. Pero no saben el nivel de hype que me genera que Moto mande los equipos de gama media y de gama baja. Porque es como que siento que es hermoso, o sea, tener un equipo, poderles dar la opinión acerca de un equipo que más del 70% de casi todos los que miran mis videos puedan llegar a comprar. Porque es ahí donde realmente digo, esta review vale la pena que sea parte del canal de Tecnoset. Fuera de joda, no les estoy mintiendo. Entonces, Moto G52, estoy hypeadísimo, quiero hacer esta review y quiero comentarles todos y cada uno de los puntos que noté, tanto sean positivos como negativos. Y no hablo de negativos en el sentido de no te lo compres por este punto negativo. Hablo de negativo porque más allá de que el equipo pertenezca a gama media, gama baja o gama alta, como sea el caso, siempre va a haber algún puntito como que vos decís, ¿qué pasa acá? O, ya sé que no está acá, pero aún así, bueno, o los parlantes estéreos. Comenzamos. Bueno, terrible spoiler sobre los parlantes estéreos. Primero les quiero comentar unas cosas importantes, todo lo de relevancia está en la descripción. Primero, el link para que puedas comprar este teléfono, porque, bueno, Moto me lo prestó, ya se lo voy a llevar, pero te voy a dejar abajo el link para que lo puedas comprar en el store de Moto. En especial es importante, no solamente para que lo compres, sino también para que veas el precio. Y de paso hago esto para que veas lo cochino. No, ahora te voy a mostrar un poquito. Déjame limpiar. El link va a estar abajo en la descripción, ¿sí? Adjunto el link de mis redes, ¿sí? Es algo interesante, es algo relevante. Tenés un solo link, adentro encontrás todo el ecosistema de Tecnoset. Tenemos una comunidad de Twitch, se llama Setgame, no es Tecnoset, pero también a veces hacemos reviews en vivo. Y importante también a tener en cuenta, o importante, que te suscribas si este video te gusta, ¿sí? Es algo que no estoy diciendo, me morí con el tema de las redes y lo dejé pasar de largo. ¿Qué me gustaría hablar? Bueno, creo que el punto más importante, hay muchos puntos importantes, pero quiero sacarles de encima el hype del estéreo. En realidad no es que los quiero decir como que, che, era una cagada al final. Pero, a ver, los parlantes estéreos, he probado muchos parlantes estéreos. No digo que sean los peores, pero hay cositas que no me terminan de cerrar del todo. En especial de la forma brusca como Motorola dividió todas las frecuencias de música. Miren, primero les voy a dejar un pequeño sample, yo sé que esto no es lo más importante del mundo. A ver, los parlantes después de todo es como parlantitos, pero una vez que Moto te pone parlantes estéreos, estaría ocupado ver de qué manera los vuelven a integrar, adjunto con el pajarito que está arriba en el techo rompiendo las bolas. A ver. A ver, los parlantes se escuchan bien, espero que no se haya saturado el micrófono y me voy a fijar que no haya saturado. Bueno, no saturó tanto. A ver, los parlantes se escuchan bien, eso es algo bastante destacable. Se escuchan fuerte, pero no considero que sean las mejores acústicas del mundo, ¿sí? Es como que lo que siento que hizo Moto con los parlantes estéreos, que ojo que están geniales, es como, en vez de poner un driver bueno como hicieron en el G71, es agarrar y poner como la mitad de lo que puede reproducir el driver del G71 en la parte de abajo y la otra mitad en la parte de arriba. Siento como que las acústicas son chicas y que no están como que tan wow. A ver, no tiene tanta presencia de graves. El sonido se escucha bien, no digo que se escuche como un E40 de Motorola. Se escucha perfecto. No considero que se escuche ni siquiera como se escucha el parlante del Moto G22, que para mí se escucha bastante bien, pese a que sea un teléfono bastante por el chip. Pero se escuchan bien. Una cosa, nomás que estuve notando, esto no sé si es problema de mi unidad o qué, pero bueno, lo tengo que mencionar, van que ven que le pongo volumen a la multimedia y les voy a poner un tono.
Les voy a poner el tono que yo tengo de mensajes. Escuchen bien, ¿eh? Ojalá que esto lo llegue a captar, pero solamente me pasa cuando el celular está de esta forma. Es como que cuando se escucha un sonido con unas frecuencias determinadas del segmento medio alto, es como que algo en la parte de atrás vibra cuando se reproduce. No sé a qué se deba esto, pero me estuvo pasando y lo tengo que comentar. No es un punto negativo, pero sí es cierto que es algo que me estuvo pasando. Es como que si el parlante tuviera como una basurita ahí metida y cuando vibra con determinadas frecuencias, estando en esa posición que mencioné, pasa eso. Y ya me he fijado cuando tengo el teléfono, por ejemplo, en esta posición, así, o directamente así, cosa que ya sería extremo, no pasa. Solo pasa con algunas frecuencias cuando el teléfono está así, o cuando estoy escuchando audios, principalmente con el parlante altavoz, que se reproducen con los dos. Es como que se llega a escuchar como algo del driver comprimiéndose con algo que le debe estar molestando ahí adentro, que provoca una leve distorsión de lo que sería el mismo driver. O sea, es como que algo lo frena. No sé, es hilar re fino por ahí a lo mejor. Pero sí es cierto que yo sé que ustedes por ahí no todos están en el grupo de Telegram. Pero sí en el grupo de Telegram yo soy bastante abierto cuando tengo este tipo de dudas. Y más con estos teléfonos que casi todos los llegan a tener. Entonces estuve consultando ahí a ver si a alguno le pasaba. Y del que vio mi mensaje, también tenía el G52 y me dijo exactamente lo mismo. Así que no es algo negativo, simplemente es algo que me estuvo pasando. Pero sí es cierto que tiene muchas cosas positivas. Y eso yace principalmente en todo lo que es su diseño. Pero para hablar sobre su diseño te tengo que mencionar primero el excelente aprovechamiento que tiene el frontal. ¿Por qué? Bueno, miren estos marcos en la parte de abajo. Los marcos laterales. Los marcos superiores e inferiores. Realmente no sé qué le pasó a Moto acá, aprendió todo lo que tenía que hacer antes, no. Es que está muy bien aprovechado esto, o sea. Miren, tiene un panel de 6.6 pulgadas, y esto me lo anoté acá. Es 1,2 milímetros más petizo, ¿sí? Más bajo en altura, que el Moto G71, que tiene un panel de 6.4 pulgadas. Imagínense hasta qué punto llegamos. E incluso es 0,5 milímetros más fino todavía que el G71. Y no solamente eso, si lo comparamos también pesa 10 gramos menos. O sea, este teléfono pesa 169 gramos, ¿sí? Versus los 179 gramos que pesa el G82. Con la misma batería, una pantalla más grande, un panel que es igualmente también es OLED, igual que el 71, por ende. A ver, acá no sé qué clase de magia negra hizo Moto, porque posta, acá en todo, bueno, desde la GX1 realmente, Moto le viene poniendo bastante pila al tema del diseño, al tema del confort, al tema del peso, a las tolerancias y demás, que realmente acá en este G52 no dejaron pasar ninguna por alto, pese a que sea un teléfono que está por abajo de los 200 o 200 dólares. O sea, es un teléfono realmente muy, muy compacto en ese sentido. Obviamente no es el más chico del mundo, pero a ver, siendo el equipo o sea, teniendo la pantalla que tiene, el peso que tiene y las dimensiones que tiene, realmente se siente muy bien en la mano. Y eso se los puedo confirmar, porque después de usarlo un tiempo bastante largo, fui a agarrar al G71 y digo, ¿no era que el G71 para mí era lo mejor en confort? ¿Y no? Ahora para mí el mejor está acá, porque es mucho más liviano. Así que, lo único que me quedaría acotar es que, bueno, a ver, voy a bloquearlo. Tenemos un diseño trabajado en plástico. Al principio cuando grabé el unboxing dije que no se ensuciaba, pero pasado el tiempo puede que reciba algunas marquitas. Por suerte, no es algo tan complicado de limpiar, o sea, con algún paño, el puño incluso de un abrigo que mayormente casi todos los limpian así. Se puede quitar, sí, no es nada del otro mundo, no es que se pega como un TCL20 SE y demás. De los costados sí se le pegan bastante las huellas a veces. Tenemos, como ven en los costados, la rendija para el parlante frontal. También tenemos el parlante de la parte de abajo. Y algo importante que también tenemos acá es, más allá del jack de 3,5 milímetros, es los botones de volumen, que ya desaparece el Google Assistant. Esto está pasando hace rato con Moto. Y tenemos el botón de bloqueo, ¿sí? Como pueden ver, ahí lo podemos bloquear, que también funciona como sensor de huellas. Debo de mencionar que en este sensor de huellas la verdad funciona bastante bien.
¿sí? No es lento. Tampoco es el más rápido del mundo, a ver. Pero está bien a su gama. Miren que yo pongo el dedo. Taca. Pongo el dedo de nuevo. Tac. Pongo el dedo de nuevo. Tac. Y claramente desbloquea. Así que la verdad que por lo menos el desbloqueo está bastante bien. Está bien ubicado. Por suerte está bien ubicado. Así que por lo menos en construcción no tengo nada que objetar. Y en pantalla creo que tampoco tengo mucho que objetar. Más allá del avance tecnológico del brillo en los paneles de Motorola. Y también de que es un panel de 6.6 pulgadas. A especificaciones técnicas, como digo, es 6,6 pulgadas. El aprovechamiento claramente ya lo están viendo. Tenemos un panel Full HD Plus. Es un panel OLED. Y tiene una tasa de refresco de 90 Hz. En cuanto a los ángulos de visión y demás, a ver, es un panel OLED. Está muy bien, fuera de joda, o sea, no noté nada raro. En cuanto a reproducción de colores tampoco. Lo que sí siempre, como digo y menciono, a veces lo menciono, a veces no, pero siempre lo sostengo, al menos de forma personal, el criterio de poner los colores en naturales, ¿sí? Esto es realmente importante si ustedes quieren ver los colores realmente como son, porque en saturado siento que es como que está muy saturado, fuera de jodas, como que ya de por sí el OLED es bastante saturadito con los colores y Moto me parece que le aplica además. Entonces creo que lo mejor sería que lo pongan en naturales para ver mejor el contenido. A menos que quieran ver los colores súper saturados, lo cual ya es otra cosa. Pero igual aún así el panel está bastante bien. Y algo en lo que Moto estuvo trabajando, y de hecho generación tras generación lo vienen trabajando, es que, a ver, si ustedes suben el brillo a la pantalla así como así, el brillo máximo es alto, no les voy a decir que no, pero no es el más alto del mundo, ¿sí? Si bien acá se logra quemar, tampoco es que sea el más alto, o sea, miren que yo lo pongo en 68 y ya se ve bien. O incluso tranquilamente lo puedo llegar a poner así, en 77 y el panel no se va a quemar tanto. O sea que podemos llegar a decir que el brillo máximo no es muy potente. Pero el universo paralelo conspira a favor del brillo adaptable en Motorola. ¿Por qué? Bueno, Moto en realidad tiene dos tipos de brillos, igual que casi todos los dispositivos, pero en Moto se divide más con el adaptable. Cuando ustedes suben el brillo de forma manual, al brillo máximo que van a llegar no va a ser nunca el pico que el panel puede representar. Siempre va a llegar al pico cuando el adaptable esté activo. ¿Qué quiere decir esto? Brillo adaptable es brillo automático. Van al sol o salen de su casa y les pega el sol. ¿Qué va a hacer el panel? Llegar a ese pico que no va a poder llegar si ustedes lo suben de manera manual, ¿sí? Esto es algo que debo mencionar acá. Entonces, siguiendo esa dinámica, la verdad es que el brillo del panel está bastante bien, fuera de joda. O sea, estuve en la calle utilizándolo y demás, y no tuve ningún tipo de problemas, ¿sí? Por suerte no tuve ningún tipo de problemas. Y tampoco a la hora de consumir multimedia posta, la verdad es que se ve bastante bien. Como dije, los parlantes estéreos acompañan bastante. Lo único que sí en YouTube, yo les voy a dejar por ahí un pequeño b-roll para que vean cómo se ve. En YouTube máximo pude llegar a 1080p para reproducir contenido. Yo sé que esto, muchos van a decir sí es por el panel, pero no, en realidad es por el chip que no se aguanta decodificación en 4K. Entonces sí es cierto que ahí no vamos a poder, porque sí es cierto que en otros teléfonos como el Moto G71 sí podemos llegar a reproducir contenido en 4K, aunque el panel sea 1080. Y eso es más que nada por un tema de bitrate y demás, que es mucho mejor a veces ver en 4K que en 1080. Pero al menos en este panel únicamente en 1080p. Lo que me lleva a hablar un poco sobre el chip. A ver, creo que para la gama media es lo mejor que Moto pudo haber puesto y que Qualcomm pudo haber producido. A ver, tenemos un Snapdragon 680, tenemos 6 GB de memoria RAM. Sí, esto con Facebook me pasa siempre, gente. Tenemos 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ¿sí? Quiero mencionarles que no tengo, ¿sí?, la RAM virtual. No decidí activarla, de hecho en el G71 también decidí desactivarla. No es que me haya llevado una mala experiencia, simplemente para mí siento que ya está bien. O sea, realmente todo lo que sea el aprovechamiento por la memoria RAM en este celular está muy bien logrado. No encontré aplicaciones que se cierren ni nada por el estilo. De hecho, grabé el test gaming y grabé el test de velocidad y todas las aplicaciones se mantuvieron sin ningún tipo de problemas. O sea, en el lado de RAM no hay ningún tipo de problemas. Lo que sí estuve notando de vez en cuando con los 90 Hz y el display, que la verdad que... y el procesador, no el display, perdón. Que la verdad, a ver, tenemos un Adreno 610. No es lo peor del mundo. Creo que lo peor es que el perro siga ladrando. No es lo peor del mundo,
Pero sí es cierto que, bueno, de vez en cuando suele tener problemitas con el 1080p 90 Hz. Pero esto es algo que pasa a veces cuando hacen un swipe, como para decir, che capo, voy a cerrar la aplicación. A veces puede llegar a trabarse un poco, o sea, como bajar un toquecito. Pero después de eso no recibí ningún problema. O sea, pese a que no sea un chip tope de línea, no tuve ningún tipo de inconvenientes. Y a la hora de jugar, ustedes saben que tampoco, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que tenemos un Adreno 610. A ver, claro está que vamos a tener limitaciones. Limitaciones como que no voy a poder jugar un carajo. No, para nada. Por ejemplo, Free Fire Max no llegó a 90 Hz, pero sí llegó a máximos y estaba en una tasa de 45, 50, 60 FPS, todo al máximo. Entonces, Free Fire Max, nace. Call of Duty Mobile. Bueno, esto es un juego que te limita a gráficos bajos, si querés llegar a 60 FPS, o gráficos altos, no muy altos ni nada por estilo, solamente altos, si querés llegar a 30 FPS. Y en cuanto a lo que es mi jugabilidad, la verdad es que fue bastante buena. O sea, pese a no ser un chip que realmente esté inspirado para poder jugar, se puede jugar. O sea, no fue mala. De hecho, no se trabó en casi ningún momento. Al igual que con PUBG Mobile. Y algo que realmente me sorprendió es que en juegos como Dead by Daylight, que yo previamente los había probado con el Redmi Note 11, pudo moverlo en gráficos bajos a 60 FPS estables. O sea, sí puede, se puede jugar. Y por ejemplo acá como sample tengo el Genshin Impact, que está todo con gráficos bajos. Recién acaba de terminar de cargar, así que puede ser que esté cargando algunas cositas más en segundo plano. Todo con gráficos bajos, desbloqueado para que esté arriba de 60 FPS. Donde si bien no llega siempre a 60, no se traba. Y de hecho estuve jugando un tiempo bastante largo a este juego, peleando, caminando, corriendo, tirando efectos visuales y demás. Y no recibí ningún tipo de lags, ni problemas, ni nada por el estilo. O sea, sí se puede jugar pese a que no sea un teléfono dedicado a eso, ¿sí? Así que por lo menos la jugabilidad, pese a que no sea un chip de esos super gamers, se puede. Y otra cosa importantísima a tener en cuenta acá es que, uno, hay chip de Qualcomm, por ende sinónimo de Gcam, pero sí, con eso les doy spoilers sobre lo que voy a hablar ahora. Pero lo más importante, siguiendo con el tema desempeño, es de 6 nanómetros. Sinónimo de que no calienta nada, fuera de joda. El chip este, estuve jugando durante 1 hora. El test gaming duró 1 hora, gente. 1 hora. Y no calentó nada. Nada de nada. Y cualquiera que tenga el celular encima me lo va a poder confirmar. Posta el teléfono, creo que calienta más cargando, como dije al principio. O bueno, no lo dije. Ahora se los voy a comentar. Creo que calienta más cargando que jugando, fuera de joda. Y en cuanto a cámaras, bueno, este es un punto donde realmente Moto no destaca demasiado, sí, y mucho menos por esta gama, pero vamos primero a lo que importa. Principal, 50 megapíxeles, JN1, f1.8, gran angular de 8 megapíxeles, f2.2, tiene foco fijo, no sirve como macro porque sí después tenemos un macro dedicado, que bueno, es macro. Y el frontal, que lo tenemos acá, de hecho voy a abrir algo acá para que se vea mejor. Es un sensor de 16 megapíxeles, ¿sí? A ver, las fotos están bien. Considero que pueden mejorar bastante. Pero pasa que el tema es que es un teléfono de gama media, digámoslo. Y Moto no fue a destacar tanto en este entorno. Igual considero que hay mejores teléfonos por este mismo rango de precios de la misma marca que pueden lograr fotos mejores. Por ejemplo, un Moto G41. ¿Con esto quiero decir que las fotos están mal? No, la verdad es que no, o sea, a ver, por su gama están bastante bien. En cuanto a la cámara frontal, les voy a dejar las primeras fotos que estuve sacando con este teléfono, donde supuestamente el HDR estaba en automático, pero no sé por qué no la sacó con el HDR, y eso lo puedo confirmar porque después de eso grabé un par de videos, y después dije, no, voy a volver a sacar fotos con la frontal. Y ahí sí funcionó el HDR. O sea, el HDR estaba en automático, pero como ustedes saben en la interfaz de Moto, de paso aprovecho a abrirla. A ver, miren esto. Cuando el HDR está en automático. Y cuando está activo, vieron que se tiñó. Ahí se tiñe la función como diciendo, sí, lo voy a activar. Ahí se desactivó. Y ahí se activó. Se tiñe en función al esquema de colores que ustedes tengan en el sistema, ¿no? Entonces, sí, el HDR estaba activo. Me fijé que estaba teñida la función de ese lila pastel que tengo yo configurado como color. O sea que estaba andando. Pero la foto salió para el culo. Después, ahí sí empezó a funcionar mucho mejor. Y la verdad que ahí en ese sentido, la cámara frontal está bastante bien. Lo que sí de vez en cuando considero es que tiene un contraste de más
como que noto que tiene como una presencia de negros un poco más profundos, que puede hacer que la foto se sienta como que de baja calidad. Y también el tema del desenfoque de fondo, que siento que es muy Moto G22, que eran casi planas, que no está mal, pero no sé, no me transfiere tantísima calidad. Igual dependiendo cómo salga la foto, a veces puede salir con menos o más contraste, entonces es medio raro, sí. Pero en general, por lo menos la foto con la cámara frontal en la luz del día me parecieron bastante buenas. Sí es cierto que con baja luz ya empieza a bajar un poco, de hecho tengo algunas fotos por acá con baja luz, que sí baja un poquito, en especial porque esto se empieza a ver un poco como más pálido, de hecho se lo voy a dejar por acá. O sea, como todo un poco más pálido los colores en sí, y un poquito, bueno, digámoslo, bastante de ruido, ¿sí? Entonces sí es cierto que en la noche la cámara no va a ser la mejor del mundo. Ni siquiera la cámara en cuanto a lo que respecta por cámara trasera. En las noches realmente no es lo mejorcito que vas a poder ver. Pero en la luz del día está bastante bien. Lo que sí de nuevo insisto y considero que Moto tiene unos colores un poquito lavados, ¿sí? Esto es algo que me estuve fijando y comparándolo con el Moto G71, posta gente. O sea, estuve viendo el G71 y digo, che, esto tiene más color y esto tiene menos color. O sea, el rango dinámico y demás considero que está bien. No está mal, para foto hablando siempre. Pero sí es cierto que en cuanto a colores, se puede llegar a vivir un poquito más lavado. No es algo, o sea, que esté mal como tal. Por ahí un poco de edición y saturación. Pero también consideren que este teléfono es válido para poderle instalar una Gcam, ¿sí? Entonces, sí, le podemos mandar Gcam y ya está. Las fotos están bien, en general. Y en cuanto a grabación de video, bueno, déjame comentarte una cosa. Primero, ficha técnica. Graba en 1080p a 30 fps, tanto sea con el trasero como con el frontal. La diferencia va a estar acá en que con el trasero sí va a poder estabilizar, electrónicamente evidentemente, pero con el frontal no, ¿sí? Y esto es una limitación del chip. De hecho, Qualcomm para la línea 6, 80 y 95, 1. Para el 95 no pusieron soporte para 4K, para el 80 mucho menos. Pero por lo menos sí pusieron el soporte de estabilización para la frontal. Pero para la frontal, con el Snapdragon 680, no tiene soporte. Entonces, ¿qué estaremos viendo acá? No es una limitación de la marca. De hecho, el Redmi Note 11 tampoco puede estabilizar con el frontal. Prueba de video, Moto G52. En este momento estamos probando la estabilización, quedándonos lo más firme posible, claro. Después si caminamos, bueno, ahí ya empieza a hacer una estabilización más estable, o sea, más o menos. Está bien, más o menos, al menos por la pantalla. Solo graba 1080p a 30, la estabilización se puede desactivar, pero aunque la desactives no te va a dejar llegar a 60. Cosa que me parece curiosa, debería investigar el ISP que tiene este procesador para confirmar si es problema del ISP, porque al menos el JN1 puede grabar hasta en 4K. Todo esto lo está haciendo el celular, yo no estoy tocando para enfocar ni nada. ¿Sí? Objetos chiquitos les cuesta un poco, hasta que se da cuenta y decís, ah, tenés que enfocar esto, pero no. Pero un objeto medianamente grande como esto lo enfoca bastante rápido. Lo que sí considero que los colores están un poquito lavaditos. No sé si es tema de la pantalla, después lo voy a ver más en detalle y se los voy a confirmar en review. En caso de que no se los confirme es porque no, claramente no. No podemos pasar el gran angular cuando estamos grabando, eso sí. Pasar el gran angular y poder seguir escuchando el perro que estaba ladrando, tenemos que cortar la grabación y volver a arrancarla. El rango dinámico de los dos sensores me parece muy bajo, pero nada que no se pueda justificar realmente por su gama. El gran angular tiene colores más lavados todavía para video que para foto. Más lavados para video que con el frontal, quise decir. Bueno, para fotos también puede ser. Si le aplica HDR puede mejorar los colores, pero si no, no. El tema es que el HDR es automático. Pero el principal graba bien, no me disgusta. No me disgusta. Lo único le daría un pinch de saturación, nada más. Pero está bien. Igual lo estoy viendo desde la pantalla del celu, así que como les digo, si veo que, o sea, se los voy a confirmar en una notita, después cuando lo vea desde la computadora, o bueno, desde la misma review. Y en caso que no les confirme nada, era porque no. Está bien, eso es lo que era la pantalla. Y bueno, con el frontal así es como se ve. Siendo sinceros, lo veo medio contrastudo, estoy en la luz del día. Algo que quiero confirmar, parece que sí, el Snapdragon 680 no tiene estabilización electrónica con el frontal, o sea, no te permite hacerlo. Así que 1080p sin estabilización y el rango dinámico del sensor que está ok, no está mal. Lo veo muy similar al Moto G22, siendo sinceros. No lo comenté en unboxing ni nada por el estilo,
lo comento por acá, se me hace muy G22 por el tema de que, uno, tiene el rango dinámico del G22, con un poco más de detalle porque cambia el procesador evidentemente, y el foco está hecho como una forma más plana, o sea, como que ya le saca esa profundidad que Moto le suele dar. Entonces, creo que me quedo a hablar solamente por el tema de baterías y un pequeño plus que quiero que consideren acá para esta review, en especial por la GX1, que esta pertenece a la GX2, hablando en familia de dispositivos, o sea, 52, ¿sí? Entonces, pero primero la batería. Dura muchísimo, posta. En todo mi testeo lo estuve usando con los 90 Hz al palo, o sea, no es que lo tenía en automático, donde a veces bajaba, no. Todo el tiempo en 90 Hz. Y la batería me ha llevado a dar como unas 9 horas de pantalla activa. Y el tiempo de standby es hermoso, o sea, no consume nada. Y encima el chip, que de por sí ya es bastante eficiente, porque a ver, es un chip literal que está en la gama media, como poniéndolo de entrada, no diría gama media media, sino para eso está el 695. O sea, está bien, fuera de joda la batería dura mucho. Y bueno, también de paso lo puedes cargar con el cargador de carga rápida en caso de que no llegues, cosa que sería algo completamente loco si no llegas, pero puede pasar. Lo que sí, con la carga rápida calienta un poquito, eso es algo normal que pasa casi siempre con las cargas rápidas superiores a 30 watts. Pero bueno, es el precio por poderlo cargar de una forma rápida, o sea, en 1 hora y 10 minutos. Yo personalmente no lo utilizaría. Si yo lo usé esta vez para este dispositivo, porque bueno, es un teléfono que no es mío, me lo dieron para probarlo, entonces tipo lo tengo que probar. Total, después de todo no lo voy a usar yo, más adelante, ¿no? Yo hablo siempre en largo plazo. Pero si alguien que lo quiere tener por unos cuantos años, porque no va a actualizar el teléfono de acá a 8, 12, 14 meses, sí es cierto que por ahí la carga rápida para ese periodo, si lo cargan todos los días con la carga rápida y encima cuando hace mucho calor, donde calienta más todavía, puede llegar a degradarse o presentar síntomas de degradación a corto plazo. No me refiero en 3 días de compra, pero de acá a unos 8, 10, 12 meses, y por ahí en vez de 9 horas sentimos que nos da unas 8 horas y cuarto, por ejemplo. Entonces, sí es cierto que si uno quiere conservar el teléfono por más tiempo, está bueno que usen un poco el sentido común y digan, che, capo, me voy a acostar a dormir, son las 10 de la noche, me voy a levantar a las 6 de la mañana, tengo 8 horas para cargarlo. ¿Para qué lo vas a cargar con un cargador de carga rápida? Ponerlo con una carga lenta, después de todo cuando te levantes ya va a estar cargado. Y sin generar calor. Consejitos. Otro consejo más que tengan en cuenta, tiene Android 12, actualiza a 13, obviamente van a tener que esperar un poquito, pero por lo menos ya saben que actualiza. Y eso es lo importante, porque es un GX2. Uno puede decir, bueno, che, espera, no me interesa tanto, me voy por un GX1, por ejemplo, che, me compro el 71, pongo 10 lucas más. Podés, pero ten en cuenta que el G71 tiene Android 11. Y sí, actualiza a 12, o sea, a la corta o a la larga lo vas a tener. ¿Pero actualiza a 13? Pequeño dato que quiero que tengas en cuenta. Entonces, ¿qué deja como conclusión? ¿Vale la pena? Para mí sí, gente, ¿qué quieren que les diga? A ver, es un equipo bastante redondo. Es un equipo que no está dedicado a gaming para nada, aunque se pueda jugar. Es un equipo que está bien completo. Tenemos parlantes estéreos, tenemos un panel OLED. Es un panel bastante grande, aunque su cuerpo sea bastante chico. Las cámaras no están mal, ¿sí? A ver, sí es cierto que tiene colores lavaditos y demás, pero no está del todo mal. Y si de casualidad no te llega a gustar la foto, Moto tiene un software bastante lindo para poder sacar fotos en modo pro, donde incluso podemos sacar en RAW, o sea, está bastante bien. Y no será el top por cámaras, a diferencia de un teléfono de Samsung que vale más o menos lo mismo, o cosas por el estilo, pero claramente es un teléfono orientado a ser calidad-precio, o sea, digámoslo que la principal competencia de este Moto G52 vendría a ser un Galaxy A23, que tiene parlantes estéreos, pero pierde el panel OLED, pero tiene mejores cámaras y tiene un par más de actualizaciones. A costa de eso incluso también sale más caro. Entonces, teniendo en cuenta el precio que tiene acá en Argentina, fuera de jodas, es un teléfono gama media bastante completo por parte de Moto, que la verdad siento que está bastante bien. Y el punto más importante a tener en cuenta, como había comentado antes de pasar a conclusiones, es que ya viene con Android 12, así que no se tendrían que preocupar demasiado por el tema de actualizaciones. Así que, por lo menos para mí, está bastante bien, fuera de joda. Y de manera internacional, a ver, está bien considerando algunas cosas. A ver, también tenemos un Redmi Note 11,
pero la versión base viene con 4 de RAM y 64. Y ni siquiera la de 128 ya escala a 6 de RAM. Entonces sí, seguimos limitados por eso. De hecho, cuando yo hice el Antutu, acá descargó el Antutu convencional, el normal. Y en el Redmi Note 11 me bajó el Lite, pese a que tenga el mismo chip. Entonces sí hay algunas cositas por ahí dando vueltas. Yo sé que el Note 11 tiene mejores parlantes, que tiene mejores cámaras, pero también está un poco más caro en algunos casos. Así que la verdad para mí, sigo insistiendo con el G52. O sea, la verdad me gustó bastante. Como dije, insisto y vuelvo a decir, hay opciones poco más low por ahí en potencia, pero mejores por otras cosas, como un Galaxy A13 que puede llegar a tener mejores cámaras valiendo menos, pero perdés muchísima potencia. Tenés una 23 que está más caro, perdés el panel OLED, pero por ahí te llevas 1. Mejores actualizaciones, 2. Mejores cámaras y mejor sonido estéreo, pero insisto o no, está más caro. Entonces, por el rango de precios que se maneja este teléfono, creo que está bastante bien. Quiero que me digan qué opinan acerca de esta review, qué opinan acerca de mis conclusiones, y si te lo compraste o te lo vas a comprar. 1. ¿Por qué motivo te lo vas a comprar? O 2. ¿Por qué motivo te lo compraste? Contámelo en los comentarios. Así que espero que te haya gustado este review e informado. Nos vemos la próxima.